Hola, mi nombre es Darín Galindo y hoy vamos a utilizar el servicio S3 de Amazon Web Service para poder almacenar archivos en la nube con Spring Boot. Bueno, como siempre vamos a iniciar creando un proyecto base con esta herramienta llamada Spring Initializer. Así que ingresando a start.spring.io puedo realizar la configuración inicial de mi proyecto y en el caso del Project Metadata vamos a configurarlo como p.todotick y el artifact Spring Boot S3 o demo Spring Boot S3 y vamos a mantener toda la configuración restante de esta forma. Vamos a agregar también algunas dependencias como web, JPA, H2, Lombok y hacemos clic en el botón generar. Y una vez que guardemos nuestro proyecto, vamos a ubicarlo y abrirlo con el ID IntelliJ IDEA. Una vez que Maven descargue las dependencias de nuestro proyecto, vamos a editar el archivo pom.xml y agregar la dependencia de Spring Cloud AWS. Una forma sencilla de utilizar los servicios de Amazon Web Service viene a ser justamente utilizando esta librería que podemos encontrar dentro de spring.io, donde se muestra la documentación para poder agregar esta dependencia. De esta forma, vamos a copiar esta primera sección, vamos a dirigirnos nuevamente al pom.xml y luego de la etiqueta dependencies, vamos a agregar esto que acabamos de copiar, volvemos a la documentación y vamos a copiar esta segunda sección y lo pegamos antes de finalizar la etiqueta dependencies y vamos a remover esta etiqueta que no la necesitamos. Podemos dar formato con control alt L y hacemos clic derecho Maven, Download Sources, luego Maven, Reload Project. Ahora que ya tenemos instalado la dependencia de Spring Cloud AWS, vamos a dirigirnos al archivo Properties de nuestra aplicación y vamos a cambiar también la extensión a IML. De este modo, vamos a utilizar el formato YAML. Así que ahora vamos a abrirlo y deberíamos tener una configuración como la siguiente. Sin embargo, es necesario contar con algunos valores como por ejemplo la región, el access key y el secret key de un usuario y ya de paso también el nombre del bucket que vamos a utilizar para S3. Para esto vamos a dirigirnos a la consola de Amazon Web Service. Así que ingresamos a aws.amazon.com y vamos a dirigirnos a cuenta, consola de administración. Vamos a ingresar o iniciar sesión y una vez estemos dentro de la consola de administración vamos a copiarnos el nombre de la región correspondiente. En este caso vamos a utilizar el US East 1. Por eso reemplazamos esta parte, volvemos a la consola y vamos a dirigirnos al servicio de IAM para poder crear un usuario. Hacemos clic en el menú Usuarios, en el botón Agregar usuarios. Vamos a asignarle un nombre como Demo Spring Boot S3 User. Vamos a seleccionar la opción de clave de acceso, acceso mediante programación. Siguiente. Vamos a seleccionar también unas políticas existentes de forma directa. Y para este caso vamos a tipear S3 y seleccionamos Amazon S3 Full Access. Hacemos clic en siguiente, otra vez en siguiente y creamos el usuario. Muy bien, vamos a copiarnos también el ID de clave de acceso con este icono. Vamos a volver a nuestro Properties y vamos a reemplazar esta parte por lo que hemos copiado.
Luego el secret key vamos a mostrar con este enlace. Voy a copiarlo y vamos a pegarlo por acá. Muy bien. Ahora de vuelta en la consola vamos a configurar nuestro bucket buscando el servicio de S3. Vamos entonces a crear un nuevo bucket y como nombre este debería resultar un nombre único, así que vamos a ingresar algo como demo Spring Boot S3 bucket. Vamos a ver si esto es único. También vamos a desmarcar esta opción donde nos va a permitir gestionar la lista de control de acceso de los objetos para poder hacerlos públicos. Y finalmente vamos a hacer clic en crear bucket. Vamos a marcar también esta casilla para mencionar que estamos conscientes de lo que estamos realizando. Finalmente hacemos clic y listo. Ya tenemos nuestro bucket por acá y vemos que está vacío por ahora. Ahora vamos a copiarnos el nombre de este bucket. Vamos a volver al proyecto y vamos a crear un nuevo paquete llamado service y una clase con el nombre S3 service. También vamos a anotarlo con la anotación service. Y vamos a crear una constante privada llamada bucket. Este va a ser de tipo string y va a tener el valor del nombre del bucket. Y para poder simular que tenemos una tienda de cursos, por ejemplo con las propiedades título, imagen, vamos a crear una entidad dentro de un paquete llamado model. Por acá vamos a crear una clase llamada curso. Esta la vamos a anotar con entity. Vamos a usar data de Lombok y vamos a definir las propiedades que va a tener. Ahora cuando queramos almacenar un registro de curso, vamos a tener que asignar el valor del título, la ruta de la imagen que se va a almacenar en la base de datos y adicionalmente vamos a tener una propiedad que va a ser transient, es decir, no va a persistir en la base de datos, sino que más bien nos va a servir para poder retornar la URL completa de la imagen del curso. De este modo vamos a completar las anotaciones ya usando Lombok para poder construir sus constructores. No args constructor y required args constructor. Ahora vamos a crear un controlador para este curso. De esta forma vamos a crear primero un paquete web API y luego una clase llamada curso controller. Vamos a anotarla con REST controller y request mapping para que pueda ser accedido mediante la ruta API cursos. Y antes de implementar los métodos, vamos a crearnos también un repositorio. Esto en el paquete de repository y una interfaz llamada curso repository. Vamos a extender desde JPA a repository. Volvemos a curso controller y vamos a implementar las operaciones para poder listar y crear un nuevo curso. En primer lugar vamos a inyectar la dependencia de curso repository. Vamos a crear el primer método con getMapping y ya tendríamos estos dos métodos, uno para poder listar y otro para poder crear un nuevo curso. Ahora vamos a implementar el servicio S3 y de esta forma vamos a inyectar también un cliente de S3 con Amazon S3 Client. El primer método que nosotros vamos a implementar nos va a servir para poder enviar un objeto a nuestro bucket. Así que vamos a retornar una cadena, se va a llamar putObject y va a recibir como parámetro un multipart file. En primer lugar vamos a obtener la extensión del archivo.
Luego vamos a crear una llave mediante la cual vamos a poder acceder a este objeto en el bucket, creando una llave de esta forma. Y vamos a usar string.format para poder concatenar dos cadenas. Le enviamos en primer lugar un nombre único a través de UUID. Vamos a generar uno aleatorio y luego le enviamos la extensión que acabamos de obtener anteriormente. Luego vamos a obtener la metadata de nuestro archivo a través de la clase ObjectMetadata. Vamos a crear una nueva instancia y vamos a agregar a ObjectMetadata el tipo de contenido del archivo. Y esto lo vamos a obtener a través de multipartFile y el método getContentType. Ahora vamos a abrir un try-catch, ya que vamos a trabajar con un input_stream. Así que para poder enviarle este objeto a S3, vamos a crear una instancia de la clase putObjectRequest. Vamos a enviarle como argumento el nombre del bucket, el key, el input_stream de multipartFile y la metadata que habíamos obtenido anteriormente. Y a través de S3 Client vamos a usar el método putObject para poder enviarle esta solicitud. Y si todo ha sucedido correctamente, retornamos la llave que habíamos creado. Vamos a capturar también por si sucede algún error. Vamos a capturar en este caso IOException. Y si este sucede, vamos a simplemente volver a enviar o lanzar un runtime exception de esta forma. Ahora, para poder obtener el objeto desde el bucket, vamos a crear otro método que va a retornar por ahora un void y lo vamos a llamar como getObject y va a recibir la llave mediante el cual vamos a obtener este objeto. Entonces, en primer lugar, vamos a definir una instancia de S3 Object y vamos a obtenerlo a través de el cliente S3 Client y el método getObject. Le enviamos el bucket y el key de nuestro objeto. Ahora también va a ser útil obtener la metadata de este objeto, ya que si queremos visualizar este objeto a través del navegador web, por ejemplo si es el caso de una imagen o un archivo PDF, entonces sería conveniente enviarle el tipo de contenido para que el navegador lo pueda gestionar de la forma más conveniente posible. Así también vamos a obtener el input stream a partir de este objeto. Vamos a crear un S3 Object Input Stream y usamos S3 Object y el método getObjectContent. Vamos a almacenar los bytes que contiene a través de la clase útil IOUtils que viene desde Amazon y el método toByteArray. Enviamos este input stream y vamos a envolver estas líneas en un try-catch. Vamos a capturar IOException y de la misma forma que en putObject vamos a volver a lanzar esta excepción mediante runtime exception. Y ya que tenemos dos datos para poder retornar a partir de getObject, uno el mismo contenido, o sea los bytes, y otro el tipo de contenido, que es una cadena, vamos a crear una clase dentro de model y un paquete VM que refiere a un virtual model y vamos a llamarlo como asset. Este asset vamos a anotarla con data y va a tener dos propiedades. Uno para poder almacenar los bytes llamado content y otro de tipo string llamado content type. Ahora volvemos a S3 service, me olvidaba. Vamos a retornar a asset y vamos a usar la notación allArgs constructor de Lombok para poder construir un constructor con todos o todas las propiedades. Ahora sí,
Vamos a cambiar el tipo de retorno de este método hacia asset. Y por acá vamos a retornar directamente asset, una nueva instancia de asset. Vamos a enviarle como primer argumento el contenido, que son los bytes que habíamos obtenido, y luego obtenemos el tipo de contenido a través de metadata y el método getContentType. Perfecto. Ahora, para poder eliminar un objeto, vamos a crear un nuevo método llamado deleteObject a partir de la llave, y vamos a utilizar S3Client y el método deleteObject. Le enviamos el nombre del bucket y la misma llave. Finalmente vamos a crear un método para poder construir una URL para los objetos públicos. Esto para el caso de que el cliente quiera acceder al objeto directamente desde una URL correspondiente al servicio de S3 de Amazon Web Service. Entonces vamos a ello. Este método va a retornar una cadena y va a tener el nombre de getObjectURL y va a recibir una llave. Y vamos a retornar a partir de string.format y la dirección https // por acá concatenamos una cadena .s3.amazonaws.com / y una cadena. Entonces le enviamos el nombre del bucket y el nombre del key. Ahora, para que estos métodos puedan ser usados desde otros paquetes, vamos a hacer públicos estos métodos. Y listo. Vamos entonces a crear un controlador para que el usuario pueda subir archivos, obtener un archivo e incluso eliminar un archivo a partir de su llave. Entonces vamos a el paquete web API. Vamos a crear una clase llamada AssetController. Vamos a anotarla con RESTController, luego requestMapping. Para la ruta API assets y vamos a inyectar S3 service. Y vamos a implementar el método para poder subir un archivo. Y este va a retornar un par de valores. Se va a llamar upload. Vamos a importar map desde Java Util. Y vamos a recibir mediante request param el mismo archivo del tipo multipart file. El nombre va a ser simplemente file. Y vamos a utilizar la notación postMapping y la ruta upload. Ahora vamos a obtener la llave a partir de S3 service y el método putObject, donde le enviamos como argumento el multipart file que hemos recibido. Finalmente vamos a crear un map por acá para poder enviar o retornar ciertos datos. Este le vamos a llamar result, va a ser una instancia de hashmap. Vamos a agregar, por ejemplo, el key. Luego vamos a agregar la URL completa a través de s3service.getObjectURL. Le enviamos el key. Finalmente retornamos este resultado. Ahora vamos a implementar un método para poder obtener el objeto. De esta forma vamos a retornar un response entity que va a envolver a un byte array resource. Vamos a llamarlo como getObject y vamos a recibir como parámetro la llave. Este va a utilizar el verbo get, así que vamos a utilizar getMapping y la ruta va a ser getObject y adicionalmente va a tener los parámetros key. Así que vamos a obtener el asset a partir de S3 service y el método getObject. Le enviamos el key que recibimos, creamos un byte
array resource, vamos a llamarlo simplemente resource, que va a ser igual a as a new byte array resource, y como argumento de su constructor vamos a enviarle asset.getContent. Ahora vamos a retornar un response entity, luego concatenamos el método OK para el código 200, luego agregamos un header. Este header va a ser el tipo de contenido para que el navegador pueda mostrarlo de la mejor forma posible. Le enviamos desde asset el tipo de contenido. Vamos a enviarle también el tamaño del contenido. Esto lo obtenemos a través de asset getContent.length. Y finalmente enviamos el cuerpo de la respuesta correspondiente al recurso. Perfecto. Ahora, por último, vamos a implementar el método para poder eliminar un objeto. Vamos a acceder a través de un delete mapping hacia la ruta delete object. De igual forma, vamos a recibir como parámetro el key. Va a ser un método void. Vamos a llamarlo delete object. Vamos a utilizar request param. Vamos a capturar el key de la URL y vamos a llamar a S3 service y el método delete object, y eso bastaría. Ahora vamos a probar este controlador. Vamos a dirigirnos a la clase principal, vamos a correr nuestro proyecto, vamos a abrir Postman, vamos a abrir una nueva pestaña y vamos a dirigirnos hacia localhost puerto 8080 barra API barra assets barra upload, y vamos a seleccionar el verbo como post. Luego nos dirigimos a body, seleccionamos form data, la llave como file, vamos a cambiar el tipo a file, seleccionamos un archivo y para este primer caso vamos a seleccionar una imagen que tengo por acá. Vamos a enviar esta solicitud. Parece ser que todo está funcionando correctamente, ya que me ha respondido el controlador con código 200 y además me ha retornado los datos, primero el key o la llave y luego la URL completa mediante el cual yo puedo visualizar de forma pública este objeto haciendo clic sobre este. Envío esta solicitud y parece ser que Amazon Web Service no me está dando acceso, de hecho me está denegando el acceso a este objeto. Ya lo vamos a solucionar, pero antes vayamos a verificar si efectivamente podemos consultar u obtener este objeto mediante el mismo controlador. Así que vamos a abrir una nueva pestaña y vamos a dirigirnos al localhost puerto 8080 barra API barra assets barra get object y vamos a enviarle como parámetro key igual a el nombre de la llave que hemos obtenido por acá. Así que copiamos esta parte y lo vamos a pegar por acá. Vamos a enviar la solicitud y ahí está. Esta es la imagen que nosotros habíamos enviado. Entonces, ya que estamos accediendo a través del controlador, quien tiene los suficientes privilegios, ya que tiene el Access ID y también el Secret ID, entonces de forma correcta podemos visualizar el dato o los datos de este objeto que resulta ser una imagen. Podemos también comprobar esto si nos dirigimos al navegador, abrimos una nueva pestaña y consultamos. Bueno, esta es la imagen. Vamos a probar por último si se está eliminando correctamente el objeto. Para esto, vamos a comprobar de que el objeto efectivamente se está subiendo en el bucket de S3. Así que volvemos a nuestra consola y por acá aparentemente no tiene ningún objeto, pero vamos a actualizarlo con este botón. Hacemos clic y por ahí ya podemos observar que tenemos un objeto. Este objeto es del tipo GPG y si nosotros hacemos clic y hacemos clic en esta URL del objeto,
nos daría el mismo error que acabamos de obtener mediante Postman, ya que este objeto es de tipo privado. Pero aún así podemos observar los datos como la fecha de carga, también la metadata que nosotros enviamos, o sea, el tipo de contenido correspondiente a una imagen JPG. Y vamos a comprobar que también se puede eliminar dirigiéndonos a Postman. Vamos a cambiar esta solicitud hacia delete object. Vamos a cambiar el verbo a delete. Ejecutamos. Nos dice que todo ha sucedido correctamente. Vamos a ver. Nos dirigimos al bucket. Vamos a actualizarlo. Y parece haberse vaciado este bucket. Ahora, vamos a actualizar nuestro código en S3 Service. Y para que el cliente pueda acceder a este objeto mediante una URL directa hacia AWS y S3, como lo estábamos intentando desde Postman y el navegador, vamos a actualizar este código. Y luego de crear una instancia de put object request, vamos a agregar o concatenar un método llamado with_canetACL que corresponde al access control list para que nosotros podamos hacer público nuestro objeto, esto solo para el caso de la lectura. Entonces vamos a usar este método y le enviamos a través de canet access control list la opción de public read. De esta forma, si nosotros reiniciamos nuestra aplicación, ya tendríamos acceso mediante la URL que nosotros retornamos en los métodos. Pero para poder probar también conjuntamente con el registro o el controlador de curso, vamos a dirigirnos por acá a esta clase y vamos a inyectar el servicio de S3 Service. Y si recordamos, resulta ser que curso tiene una propiedad transient que es imagen URL, es decir que no viene a cargarse desde la base de datos y que tenemos que asignar manualmente. Así que antes de retornar la búsqueda mediante findAll, vamos a usar stream, el método pick, para poder consumir cada curso. Y hacemos que curso.setImagenURL vayamos a construirle a través de S3 Service el método objectURL. Le enviamos curso.getImagenPath. Este será equivalente al key del objeto. Ya vamos a verlo cuando nosotros creemos un nuevo registro de curso. Finalmente vamos a recolectar el resultado y vamos a actualizar el método create para que pueda también retornarnos la URL de la imagen. Así que vamos a quitar este return y vamos a hacer que curso pueda asignarse el valor de imagen URL. Le enviamos de la misma forma con S3 Service, el método getObjectURL. Usamos curso.getImagenPath y finalmente retornamos el mismo curso. Vamos a probar entonces de forma completa nuestra API, simulando que esta es una tienda de cursos donde nuestro curso va a tener varias propiedades, entre ellas el título y, lo más importante, la imagen, que va a poder ser accedida obviamente de forma pública. Así que vamos a reiniciar nuestro servidor, vamos a volver a Postman, vamos a abrir una nueva pestaña y por acá vamos a ingresar a localhost puerto 8080 /api/cursos. Vamos a ejecutar. No tenemos ningún curso registrado por acá. Y vamos a armar una solicitud con post. Seleccionamos body, raw. Vamos a seleccionar el formato en JSON. Le enviamos un objeto con el título, por ejemplo, Java 17. Vamos a enviarle también imagen_path, el cual no podemos enviarle directamente un archivo, ya que para eso está nuestro controlador Assets Controller. Entonces, para este caso, antes de poder enviarle imagen_path,
vamos a seleccionar una y vamos a utilizar la solicitud hacia la ruta Assets Upload y vamos a ejecutar directamente a través de este botón. Nos devuelve un key, también la URL que si probamos ahora haciendo control clic para poder abrirlo en el navegador, o si no podemos copiarlo también. Podemos ver que sí, ahora sí podemos ingresar, obtener la imagen o el objeto directamente de Amazon Web Service y el servicio S3. O también si hacemos clic por acá, ejecutamos la consulta y podemos ver la misma imagen. Vamos a cerrar esta solicitud, vamos a volver a esta, vamos a copiarnos el key que va a corresponder a la imagen de nuestro curso. Entonces vamos a pegar ese valor por acá y vamos a ejecutar la solicitud. Listo. Tenemos nuestro primer registro de un libro. Tiene el ID 1, el título Java 17, la ruta de la imagen que corresponde al key del objeto almacenado en un bucket de S3 y la URL completa de la imagen que de igual forma podemos acceder mediante el navegador. Si hacemos un cambio, por ejemplo, cambiamos el verbo HTTP a GET, volvemos a consultar, tenemos la lista completa de cursos, para nuestro caso un solo registro, y vamos a copiarnos nuevamente para comprobar de que esto se puede acceder correctamente desde un navegador web. Vemos que todo va correctamente. De esta forma, no solo podríamos subir imágenes, sino también podríamos subir, por ejemplo, archivos PDF, como por ejemplo este archivo. Lo voy a abrir, voy a enviar la solicitud. Tenemos por acá la URL completa, yo lo voy a copiar, lo voy a abrir en el navegador y podemos observar que ahí podemos consultar fácilmente nuestro objeto de forma directa. Muy bien, hasta aquí este video. Espero que te haya resultado muy útil y si te ha gustado el video, no te olvides de darle like, de suscribirte y de activar la campanita para que no te pierdas ningún video.